¿Sabes por qué se soplan los dados antes de lanzarlos? A día de hoy se hace simplemente por superstición, pensando que al hacerlo puedes cargar los dados con buena suerte, ¿no? Pero puede ser que en algún momento este movimiento se utilizase para hacer trampas. Lo más probable es que este gesto evolucionase de soplarle para quitarle suciedad al dado, o yo qué sé, para intentar que todas las caras fuesen lo más justas posibles, intentando conseguir que te tocase el número que tú quisieras, ¿no? Simplemente por azar. O sea, supongo que será soplar para limpiar, porque ¿en qué otras circunstancias vas a soplar un dado? O sea, a no ser que ya esté instaurado como gesto de buena suerte, ¿en qué condiciones vas a soplar un dado? Si no es para limpiarlo, ¿no? Entonces podría ser que empezase ahí, pero que poco a poco ese gesto se vaya sentando y ya queda como símbolo de buena suerte el soplar los dados justo antes de lanzarlos. Pero también es verdad que ese mismo gesto se ha utilizado para hacer trampas. Abro una parte aquí porque es que el mundo de las trampas es un mundo muy dudoso, es un mundo muy extraño. Y hay un gran negocio en hacer trampas y ganarle al casino, o ganarle a tus contrincantes, o ganarle a quien sea, pero hay otro gran negocio en crear métodos y vender esos métodos a alguien que vaya a comprarlos. Entonces el método no tiene realmente que funcionar, el método simplemente tiene que parecer que va a funcionar, pero muchas veces el método en sí es una propia estafa. Pero claro, nadie te va a denunciar porque tú no vas a ir a la policía a decir, no, es que me he comprado esto para hacer trampas. No puedes. Entonces, claro, muchas veces el negocio estaba en que el método que te estaba vendiendo era directamente una estafa. Y en este caso en concreto, creo que eso es lo que está pasando. Esto es algo que leí hace muchísimos años, cuando estaba empezando en magia, y a lo largo de los años siempre he dicho, joder, esto estoy seguro que lo leí, y he buscado en internet varias veces, he buscado en diferentes libros, en diferentes fuentes, y jamás he vuelto a encontrar ni la referencia original que encontré, ni ninguna otra referencia a esta trampa. Pero me parece que podría ser viable. O me parece que tiene suficiente sentido como para que alguien lo probase. Pero no creo que sea viable para hacer trampas realmente, y te explico por qué. Antes de explicarosla, vamos a imaginarnos qué necesitaría una trampa en los dados para ser buena, ¿no? Una trampa en los dados necesitaría que te permita a ti sacar una jugada mejor que la de tus oponentes. Pero, a diferencia del póker o a diferencia de un juego de cartas donde tú juegas con tus cartas y, aunque todo el mundo está mirando todo, nadie está súper pendiente de tus cartas, solo tú estás pendiente de tus cartas y cada uno está pendiente de sus cartas. En los dados, en cambio, bueno, según el juego, pero es bastante más probable que la gente esté pendiente de los mismos dados y que esos mismos dados los vayan a usar varios jugadores. Eso significa que si están más pendientes de los dados, es mucho más difícil conseguir cambiar un dado, porque la gente está atenta a los dados. Y la segunda cosa es que si fueses capaz de hacerlo y metieses un dado trucado, un dado que de alguna manera te da ventaja, si estuvieses en un juego donde los dados van pasando, cuando le toque al siguiente jugador, si tiene esos mismos dados trucados, va a tener la misma ventaja que tienes tú. Entonces, lo ideal, el método ideal para poder hacer trampas a los dados sería conseguir introducir un dado que fuese exactamente igual que uno normal, pero que de algún modo tú pudieses activar la trampa solo cuando te toca a ti y desactivarla cuando le vaya a tocar al siguiente. Y por ahí más o menos es lo que sería capaz de hacer este teórico método. El método que leí en su momento, que creo que podría tener sentido, pero que creo que no marca una diferencia relevante, no truca el dado lo suficiente como para marcar una diferencia relevante, es que una de las caras del dado, por ejemplo la cara número 1, que es la opuesta al 6, va con adhesivo que se activa con la humedad, igual que los de los sobres, que para cerrarlos tú tienes que chuparlo, tienes que activar el adhesivo con humedad y ahí ya es pegajoso. Pues la cara número 1, o la cara que fuese, la cara opuesta a la que te interese, iría tratada con ese mismo pegamento. De modo que al soplar lo que estarías haciendo es meter mucho vaho para que por humedad se activase el pegamento de esa cara. Luego, al lanzar el dado, por puro azar, tendría que ocurrir que, bueno, por puro azar no, por pura física, el dado, al tocar la cara que tiene pegamento, la mesa, sería mucho más probable que fuese esa cara la que se quedase pegada, la que se quedase contra la mesa y por tanto mostrase la cara opuesta. En este caso, si el pegamento lo tiene el 1, pues mostraría el 6. Cuando yo lo leí, que supongo que lo leería en un foro, no tengo ni idea de dónde lo leí porque nunca jamás volví a encontrar esa referencia, pero cuando yo lo leí venían a decir que el gesto de soplar los dados venía porque antes era muy típico hacer trampas de este modo y luego pues se quedó como un gesto de buena suerte. Pero para que eso fuese así,
tendría que haber referencias a cómo se hacía trampas así, aunque fuese en libro, aunque no fuese en internet, pero en libros, en cualquier lado tendría que haber referencias. Y no encontré ni una sola referencia de eso. Entonces es muy probable que este autor, que no sé si era en un foro, no sé dónde era, pero es muy probable que este autor simplemente se lo inventase y supusiese que esto era viable. Yo creo que aunque tengas pegamento en una cara, no tienes suficiente poder adhesivo, no hace suficiente fuerza como para marcar una diferencia relevante, creo yo. Yo creo que eso es algo que no sé yo utilizar. Pero si este vídeo funciona muy bien, investigo para conseguir un pegamento que sea así, que se active con la humedad, y pruebo a ver cuán viable, hacer 1000 tiradas, a ver cuán viable sería hacer esto como método tramposo.